Una mujer está sentada en un coche averiado en un aparcamiento vacío de Boston a las 2 de la mañana. La nieve se acumula en el parabrisas. La calefacción está rota. No lleva abrigo porque lo ha usado para envolver a la niña de 3 años que duerme en el asiento trasero. Sus pequeños dedos se aferran a un oso de peluche al que le falta una oreja, respirando lentamente, confiando por completo. La mujer se llama Vivienne, y en su regazo hay un maletín de cuero negro que no le pertenece. Lo encontró hace una hora detrás de un contenedor de basura. Había sangre en el suelo junto a él. No mucha, pero suficiente. Dentro, $85,000 en efectivo, una pistola cargada y algo más. Algo pequeño. Algo que aún no entiende, pero que alguien por ahí mataría por recuperar. Tiene el estómago vacío. Su hija no ha comido desde el mediodía. Una sola decisión y su sufrimiento terminará esta noche. Nadie la vio. Nadie lo sabría nunca. Mira el dinero. Luego mira a su hija por el espejo. Cierra el maletín, no para quedárselo, sino para devolverlo. Su madre le dijo una vez, Vivian, el hambre no te matará, pero perder quién eres sí lo hará. Algunas cosas pesan más que el hambre. Pero lo que ella no sabe, lo que no puede saber, es que al otro lado de Boston, en una torre de cristal con vistas al puerto, un hombre ya está despierto, ya está en silencio, y ya es peligroso. Su nombre es Grayson Mercer, y él no pierde cosas. Las recupera. Dale a me gusta si ya estás enganchado. Comparte esto con alguien que lo necesite esta noche y suscríbete porque te prometo que no estás preparado para lo que viene. Ahora, volvamos a la noche que la rompió. Vivian Cross tenía 28 años, pero sus ojos eran mucho más viejos que ese número. Habían visto demasiadas cosas que nadie de 28 años debería tener que cargar. Demasiadas puertas cerradas de golpe, demasiadas espaldas dándole la espalda, demasiadas mañanas en las que la ciudad de Boston despertaba ruidosa, ajetreada y completamente indiferente al hecho de que ella y su hija no tenían a dónde ir. Pero no siempre había sido así. 5 años antes, Vivian tenía 23 años y estudiaba en un programa de enfermería en un colegio comunitario de Portland, Maine. No era la mejor estudiante de su clase, pero era la que más trabajaba. Su instructora clínica le dijo una vez que tenía manos firmes y ojos observadores, el tipo de persona nacida para cuidar de los demás. Entonces conoció a Travis Wyatt. Él tenía 27 años. Era un oficial de policía con una amplia sonrisa y una voz que sabía cómo hacer que una habitación se callara cuando él entraba. Le abría las puertas. La llamó especial en su primera cita. Le dijo cosas que nadie le había dicho antes. Cosas como, nunca dejaré que nadie te haga daño y eres todo lo que necesito. Ella le creyó. Le creyó porque quería creerle. Porque su madre estaba gravemente enferma en ese momento y ella se sentía sola. Y él apareció en el momento exacto en que más necesitaba a alguien a su lado. Se casaron después de 4 meses. Tan rápido que sus amigos ni siquiera tuvieron tiempo de decir nada. Tan rápido que para cuando quisieron hablar, ya era demasiado tarde. Travis quería la boda rápido. Más tarde, ella entendió por qué. Porque el control tiene que empezar con la posesión. 2 meses después de la boda, descubrió que estaba embarazada. Travis le dijo que dejara los estudios. No fue una sugerencia, fue una exigencia. No necesitas un título. Me tienes a mí. Así que lo dejó. Solo le quedaba un semestre para graduarse. Un semestre. Llevó eso consigo como una herida sin cicatrizar durante todos los años que siguieron. Entonces todo empezó a cambiar. No de golpe. Las peores cosas rara vez llegan de golpe. Empezó con su voz. A Travis no le gustaba cómo hablaba con los dependientes de las tiendas. A Travis no le gustaba que llevara esa camisa fuera de casa. A Travis no le gustaba que hablara con su madre por teléfono durante demasiado tiempo. Luego la voz se convirtió en el golpe de un puño sobre la mesa. El golpe en la mesa se convirtió en un puño contra la pared junto a su cabeza. Y la pared junto a su cabeza se convirtió en ella. La primera vez que la golpeó, estaba embarazada de 7 meses. Su vientre estaba lleno y pesado. Sus piernas estaban hinchadas. La cena se retrasó 15 minutos porque le dolía tanto la espalda que no podía estar de pie.
Él tiró el plato al suelo, la agarró por el pelo, le echó la cabeza hacia atrás y dijo con una voz muy tranquila, «No vuelvas a hacerme esperar». No se lo dijo a nadie. No sabía a quién podía decírselo. Sus amigos habían desaparecido de su vida. Su madre estaba en el hospital y Travis era un oficial de policía, el hombre al que todos en el vecindario llamaban el buen tipo. Nadie la creería. Lo supo antes de intentarlo. Ruthie nació una noche de noviembre, pequeña, con los ojos muy abiertos. Su primer llanto resonó en la sala de partos, y Vivien la sostuvo contra su pecho y pensó, ahora tengo una razón para soportar todo esto. Y lo soportó. Soportó el miedo cada vez que Travis abría la puerta principal y volvía a casa. Soportó el silencio cada vez que le gritaba en la cara delante del bebé. Soportó los moratones que escondía bajo mangas largas en pleno verano. Soportó la sonrisa que forzaba en su rostro cada vez que un vecino le preguntaba, ¿todo bien? Lo soportó todo sola, porque Travis no solo la golpeaba, la aislaba. Borró los números de teléfono de sus amigos. Revisaba sus mensajes. Revisaba el kilometraje del coche. No se le permitía salir sin una razón. No se le permitía hablar con nadie durante mucho tiempo. No se le permitía mirar a nadie durante mucho tiempo. El mundo de Vivien se fue encogiendo y encogiendo hasta que todo lo que quedó fueron cuatro paredes, una niña y un hombre que una vez creyó que la protegería. Entonces su madre murió. A Vivien no se le permitió estar allí. Su madre había luchado contra el cáncer de pulmón durante 2 años sin seguro, fregando suelos de hospital hasta que su cuerpo no pudo más, y murió sola en una habitación de hospital en Portland a las 4 de la mañana de un martes. Vivien se enteró de la noticia por una llamada de la enfermera de noche. Le rogó a Travis que la dejara ir. Él dijo que no, no porque tuviera una razón, sino porque podía decir que no, porque el poder residía allí, en la capacidad de negarle a una hija una última oportunidad de ver el rostro de su madre y saber que ella no se atrevería a replicar. No fue. Se sentó en el baño a medianoche, abrió el grifo para que el agua corriente ahogara el sonido de su llanto, y se prometió que algún día visitaría la tumba de su madre. Todavía no lo ha hecho. Ruthie tenía 1 año entonces. La pequeña empezaba a caminar, a decir sus primeras palabras y a callarse cada vez que la voz de Travis se elevaba más de lo normal. Los niños aprenden más rápido de lo que los adultos creen. No necesitan entender las palabras para entender el peligro. Ruthie aprendió que cuando la puerta principal se abría de un portazo violento, debía quedarse quieta, no moverse, no hacer ruido. Con 1 año y medio, ya sabía cómo protegerse haciéndose invisible. Entonces Travis fue expulsado de la policía. Fue un caso de fuerza excesiva, violencia utilizada mucho más allá de lo necesario al arrestar a un sospechoso desarmado. Había grabaciones de cámara. Había testigos. El Departamento de Policía de Portland ya no podía protegerlo. Perdió su placa, perdió su arma de servicio, perdió la identidad que había usado para ocultar su verdadera naturaleza durante todos esos años. Y cuando un hombre como Travis pierde lo único que lo hace sentir poderoso fuera de casa, lo compensa reforzando su poder dentro de ella. Dentro de esas cuatro paredes, sobre la única mujer que no podía irse. Después de eso, la violencia ya no era ira. Se convirtió en un horario. Se convirtió en rutina. Vivien podía contarla. Los martes y viernes solían ser los peores porque eran los 2 días que más bebía. Aprendió a prepararse, acostar a Ruthie temprano, tener la cena lista a tiempo, no mirarlo a los ojos una vez que pasaba de su cuarta copa. Pero había noches de las que ninguna preparación podía salvarla. La última noche fue una de ellas. Ruthie tenía 2 años. Travis llegó a casa después de medianoche, lo suficientemente borracho como para no poder caminar derecho, pero aún lo suficientemente sobrio como para buscar una razón. Platos sucios en el fregadero. Eso fue todo. 2 cuencos y un plato. Sacó a Vivien de la cama por el pelo, la empujó contra la pared de la cocina y le golpeó la cabeza contra los azulejos. No una vez. Vivien vio sangre en el azulejo blanco antes de sentir el dolor,
Y entonces oyó algo que hizo que todo se detuviera. No un llanto, silencio. Ruthie estaba de pie en el umbral del dormitorio, con 2 años, descalza, su pelo rizado enredado, agarrando un oso de peluche al que le faltaba una oreja. Y no lloraba, no gritaba, no temblaba. Solo estaba allí de pie, mirando con ojos demasiado tranquilos, demasiado sabios para una niña de 2 años. Ojos que habían visto esa escena suficientes veces como para entender que llorar no cambiaría nada. Vivian miró a su hija, y lo que se rompió dentro de ella no fue un hueso. Fue lo último que todavía la mantenía allí. Se dio cuenta de que no tenía miedo de que Travis la matara. Tenía miedo de que Ruthie creciera creyendo que esto era normal, que el amor se veía así, que sentarse en silencio en un rincón era la forma en que se suponía que debía vivir un niño. Esa noche, cuando Travis se desmayó en el sofá, Vivian cogió a Ruthie, metió el oso de peluche en su bolso, tomó las llaves del viejo Honda Civic y se fue sin mirar atrás. Sin dinero, sin documentos, porque Travis los guardaba todos. Sin teléfono, solo un coche, una niña y la oscuridad en la autopista a las 3 de la mañana. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que escapar. 3 días después, Travis se despertó, se dio cuenta de que se había ido y llamó a un viejo amigo que todavía estaba en el departamento de policía de Portland. Denunció que Vivian había secuestrado a su hija, que era mentalmente inestable, que la niña estaba en peligro. Su amigo ayudó a presentar una denuncia de persona desaparecida para Ruthie. El nombre de Vivian fue introducido en el sistema, no como víctima, sino como sospechosa. A partir de esa noche, Vivian no se atrevió a entrar en ningún lugar conectado a un sistema, ni un refugio, ni una clínica, ni una agencia de apoyo, porque cada vez que su nombre se introducía en una base de datos, Travis sabría dónde estaba. Condujo hacia el sur desde Portland, a través de New Hampshire, a través de Massachusetts. Se detuvo en Boston porque el coche se quedó sin gasolina cerca de Dorchester y no le quedaba dinero para comprar más. Boston no la recibió bien. Boston no recibe bien a nadie. Esa ciudad no acoge, simplemente absorbe. 1 año. Vivió en ese coche durante 1 año, lavando platos para restaurantes que pagaban en efectivo, limpiando lavanderías, cualquier trabajo que no pidiera su nombre real, no pidiera papeles, no preguntara por qué. Ruthie creció en el asiento trasero de ese Honda. Aprendió a dormir sentada. Aprendió a comer de latas. Aprendió a no preguntar, ¿dónde está nuestra casa? Porque ya entendía que hay preguntas cuyas respuestas solo entristecerían a su madre. Esa noche, la noche que encontró el maletín, Vivian había aparcado en el estacionamiento trasero del Stop and Shop en la calle Adam en Dorchester desde las 9 de la noche. Este era uno de los aparcamientos que había memorizado después de 1 año viviendo en la carretera. El supermercado cerraba a las 10. Los últimos empleados se iban a las 10:30. Y alrededor de la 1, cuando el aparcamiento estaba completamente vacío y la ciudad había caído en un profundo silencio, ella salía a la parte de atrás, donde los grandes contenedores de basura estaban junto a la puerta del almacén, y buscaba no basura, sino comida. Pan que caducaba ese mismo día, yogures con tapas abolladas, fruta magullada en partes que la tienda ya no podía vender. Había aprendido el patrón. Los martes y viernes eran los días en que vaciaban los estantes. Esa noche era viernes. Ruthie dormía en el asiento trasero. Vivian cerró el coche con llave, miró por el espejo 2 veces y luego caminó rápidamente hacia la parte trasera del supermercado. El viento del puerto atravesaba las 2 finas capas de ropa de su cuerpo. El suelo estaba cubierto por una capa fresca de nieve, ligera pero lo suficientemente espesa como para que cada paso dejara una marca. Llegó al primer contenedor, levantó la tapa, bolsas de plástico negras, el olor a comida vieja, nada útil. El segundo contenedor era igual. Se movió al tercero, el más alejado, cerca de la esquina trasera del área de carga, donde la luz de la calle no llegaba del todo. Y fue entonces cuando lo vio, no dentro del contenedor, sino en el suelo junto a él, como si alguien lo hubiera tirado o se le hubiera caído con prisa.
Un maletín de cuero negro. Casi pasó de largo. Estaba cansada. Le dolía la espalda desde la mañana porque había dormido sentada durante 3 noches seguidas. Pero entonces miró hacia abajo y vio algo más en la nieve. Una mancha oscura se extendía sobre el suelo blanco. No era mucho, pero sabía cómo era la sangre. Había visto su propia sangre en azulejos blancos suficientes veces como para reconocerla. Se quedó quieta durante 10 segundos, escuchando el viento, el sonido de los coches a lo lejos en la carretera principal. Nadie. Se agachó y recogió el maletín. Pesado, de cuero auténtico, con cierre de metal, el tipo de maletín que nunca había tocado en su vida. Lo llevó de vuelta al coche, cerró las puertas con llave, comprobó que Ruthie seguía durmiendo. Entonces lo abrió. Lo primero que vio fue dinero. Fajos de billetes de $100, cuidadosamente empaquetados, envueltos en gomas elásticas. No lo contó de inmediato. No necesitaba contar para saber que era más de lo que jamás había tenido en sus manos. Más que el alquiler de un año, más que la matrícula del único semestre de enfermería que nunca le permitieron terminar. Debajo del dinero había una pistola, una Beretta, negra y fría. No sabía mucho de armas, pero sabía lo suficiente como para reconocer que estaba cargada porque Travis solía tener armas en casa, y ella había aprendido a comprobarlo mientras él dormía, solo para saber si era peligroso para Ruthie. Junto a la pistola había una pequeña unidad USB negra sin etiqueta, y en el compartimento lateral un reloj, caro. Podía decirlo por su peso y por cómo la luz se reflejaba en la esfera. Le dio la vuelta. En la parte trasera había 3 letras grabadas profundamente en el metal. MMH. No sabía qué significaban, pero sabía que el dueño de este maletín no era un hombre corriente. Los hombres corrientes no llevan $85,000 en efectivo con una pistola cargada, y esa sangre de ahí fuera no era de un accidente. Se sentó en el coche durante mucho tiempo. Su mano descansaba sobre los fajos de dinero. Podía sentir su grosor bajo los dedos. $85,000. Un coche más nuevo con una calefacción que funcionara. Un pequeño apartamento con una puerta que se cerrara con llave. Comida para Ruthie todos los días. No de contenedores de basura. Un abrigo nuevo, zapatos nuevos, una cama de verdad. Podía coger el dinero en ese mismo momento, dejar el maletín y marcharse antes del amanecer. Nadie la había visto. Nadie lo sabría. Su mano se apretó. Luego levantó la vista hacia el espejo retrovisor. Ruthie dormía, sus pequeños dedos curvados alrededor de la oreja de su oso de peluche, sus labios ligeramente entreabiertos, completamente inconsciente, confiando plenamente en ella. Y Vivian pensó en su madre, no en la madre postrada en una cama de hospital, la madre de pie en las cocinas de otras personas a las 5 de la mañana fregando suelos, sin tomar nunca una sola pastilla que no fuera suya, incluso cuando le dolía tanto la espalda que no podía dormir. La madre que una vez le cogió la mano cuando tenía 12 años y le dijo, Vivian, el hambre no te matará, pero perderte a ti misma sí. Miró el dinero por última vez, luego cerró el maletín suavemente, con cuidado, como si cerrara una puerta que sabía que no volvería a abrir. Dejó el maletín en el suelo, junto al asiento del pasajero, se subió la fina manta hasta el pecho, reclinó el asiento y cerró los ojos. Su estómago seguía vacío. El viento seguía soplando por la rendija de la puerta del coche. La nieve seguía cayendo. Pero dentro de ese coche averiado, en ese aparcamiento helado de Dorchester, una mujer había tomado una decisión que nadie vio. Nadie supo, y nadie aplaudiría jamás. A la mañana siguiente encontraría la dirección. Lo devolvería. Pero mientras Vivian cerraba los ojos en ese coche, al otro lado de Boston, en una torre de cristal con vistas al puerto, un hombre ya estaba despierto, ya era peligroso y ya estaba empezando la caza. Grayson Mercer no dormía. No esa noche. No la mayoría de las noches. Estaba de pie junto a la ventana del ático en el piso 32 en el distrito de Seaport a las 3 de la mañana, con una mano sosteniendo un vaso de whisky que no había tocado, sus ojos fijos en el puerto de Boston abajo.
Los buques portacontenedores yacían inmóviles bajo luces amarillas. El agua era negra y plana. La ciudad dormía bajo él, pero él no, porque Grayson Mercer no había dormido bien desde la noche en que tenía 19 años. Esa noche en North End, hace 17 años, su padre, Harrison Mercer, acababa de cenar en un restaurante de la calle Hanover. Una cena normal. Pasta, vino tinto. Una conversación sobre planes para expandir las rutas de envío más al sur. Grayson estaba sentado en el asiento trasero del coche. Su padre estaba en el delantero. El conductor acababa de arrancar el motor. Entonces la ventanilla junto al asiento del conductor se hizo añicos. No un disparo, tres. Uno tras otro, el conductor se desplomó sobre el volante. Su padre cayó de lado, extendiendo una mano hacia atrás, hacia Grayson, como si el último instinto de un hombre moribundo fuera proteger a su hijo. Grayson no gritó, no corrió. Se subió por encima del asiento, se arrastró hasta la parte delantera y presionó ambas manos contra el pecho de su padre. Sangre caliente, pesada, saliendo a través de sus dedos más rápido de lo que podía detener. Su padre lo miró, sus ojos seguían abiertos, seguían claros, y dijo una frase, la última, con una voz que Grayson oiría en su cabeza cada noche durante los siguientes 17 años. No dejes que cambien quién eres. Entonces sus ojos se cerraron. Grayson presionó más fuerte, gritó pidiendo ayuda, presionó aún más fuerte, pero su padre se había ido. Cuando llegó la policía tuvieron que sacar a Grayson del coche. Sus manos seguían presionadas contra el pecho de su padre. La sangre se secó en su piel durante 2 días porque se negó a lavársela. La cicatriz en su muñeca izquierda no provenía de un cuchillo o una bala. Provenía del cristal roto de esa noche. Nunca se la quitó, nunca la ocultó. Estaba allí cada vez que se arremangaba, cada vez que firmaba un contrato, cada vez que tomaba una decisión que nadie más se atrevía a tomar. Le recordaba el coste. Después del funeral, la familia Mercer cayó en el caos. Harrison Mercer no solo había sido el jefe de la familia, había sido el hombre que lo mantenía todo unido, el único hilo tendido entre la violencia y el orden. Sin él, las facciones internas empezaron a separarse. Algunos querían vender territorio a Salazar en Nueva York. Algunos querían romperlo todo. Algunos querían desaparecer y mantener su paz. Grayson tenía 19 años. Nadie pensaba que fuera lo suficientemente fuerte. Él tampoco lo pensaba. Pero recordaba las últimas palabras de su padre, y recordaba presionar sus manos contra el pecho de su padre, y aún así no poder salvarlo. No iba a perder nada más. Durante 3 años observó, aprendió y esperó. Aprendió a leer a la gente, aprendió a guardar silencio en el momento adecuado, aprendió a diferenciar entre la lealtad y el cálculo. Cuando tenía 22 años tomó el control. No con violencia, sino con una reunión que duró 7 horas en el sótano del viejo restaurante de North End, el lugar donde su padre había comido su última cena. Grayson se sentó a la cabeza de la mesa, habló poco, escuchó más, y para cuando terminó, todos en esa sala entendieron que el hijo de Harrison Mercer no era una copia de su padre. Era una versión más peligrosa, porque su padre había gobernado con respeto. Grayson gobernaba con precisión. 14 años después, la familia Mercer ya no era la organización cruda y violenta que su padre había dejado atrás. Grayson la convirtió en Mercer Maritime Holdings. Legítima por fuera, logística, transporte marítimo, bienes raíces portuarios. Por dentro, el control de todo el corredor de envío desde Boston hasta Nueva York. Todo lo que se movía por el puerto pasaba por sus manos, y todo lo que nunca debía aparecer en papel, nunca lo hacía. No era un buen hombre. Nunca había afirmado ser un buen hombre. Pero tenía un límite, un único límite, no negociable, sin excepción, que nunca debía cruzarse. Ni mujeres, ni niños. Su padre se lo había enseñado no con palabras, sino con su forma de vivir. Harrison Mercer una vez echó a uno de sus propios hombres de la familia en mitad de la noche porque el hombre golpeaba a su esposa. Una vez detuvo un trato de $2 millones después de descubrir que un socio comercial,
Utilizaba mano de obra infantil en un puerto del sur. Su padre creía que el poder sin límites no era poder en absoluto. Era la pérdida de control. Grayson se aferró a eso. Cualquiera que lo violara lo trataba personalmente. No se lo encargaba a nadie más. No trabajaba a través de intermediarios. Era el único principio en el mundo de Grayson Mercer que funcionaba como moralidad. Y esta noche, de pie ante la ventana a las 3 de la mañana, con el whisky frío en la mano, no pensaba en dinero, ni en territorio, ni en poder. Pensaba en el maletín que yacía en algún lugar de la ciudad oscura y en lo que había dentro que tenía el poder de destruir todo por lo que su padre había muerto para construir. Ese maletín no era solo dinero y una pistola. Si eso hubiera sido todo, Grayson no habría estado despierto a las 3 de la mañana. El dinero se puede reemplazar, una pistola se puede reemplazar, pero la unidad USB dentro de ese maletín no podía. 8 meses antes, Grayson había empezado a notar números que no cuadraban. No grandes discrepancias, cosas pequeñas. Un envío de contenedores listado como saliendo de Boston, pero el GPS del barco mostraba que se había detenido en Newark 2 días antes de llegar al destino escrito en la documentación. Un pago a un subcontratista que nadie en el Departamento de Finanzas recordaba haber aprobado. Una ruta de envío cambiada en el último minuto sin ninguna razón registrada en el archivo. Por separado, cada cosa podría haberse explicado. Pero Grayson no había construido un imperio aceptando explicaciones. Lo había construido haciendo preguntas hasta que no quedaba dónde esconderse. Empezó a investigar solo. No se lo dijo a nadie. No utilizó a nadie de la familia Mercer. Contrató a un contable forense externo, pagó en efectivo, se reunió en lugares sin cámaras. Los resultados llegaron en fragmentos a lo largo de muchos meses, y cada fragmento apuntaba en la misma dirección. Alguien dentro de Mercer Maritime estaba vendiendo rutas de envío a Jorge Salazar en Nueva York. Salazar era un rival, no el tipo de rival que se encuentra en la competencia empresarial. El tipo que, si tuviera suficiente información sobre las rutas y horarios de Mercer, podría tragarse el puerto de Boston entero sin disparar un solo tiro. Todo lo que necesitaba saber era a dónde iba la carga, cuándo se movía y por qué manos pasaba, y alguien le estaba vendiendo exactamente eso. El dinero de la venta de la información no se movía directamente. Pasaba por 3 empresas fantasma registradas en Delaware. El tipo de empresas que solo existen en papel, sin oficina, sin empleados, solo una cuenta bancaria. En 3 años, $4.200.000 se habían movido a través de ese sistema. Grayson almacenó todo en la unidad USB, lo encriptó, lo mantuvo consigo, nunca lo copió porque el hombre del que sospechaba no era un enemigo fuera de la familia. Era Brennan Holt, su segundo al mando. El hombre que había estado con la familia Mercer desde que Grayson era un niño de 15 años. El hombre en quien su padre había confiado. El hombre al que Grayson había llamado hermano durante 21 años. Si Brennan supiera que Grayson tenía pruebas, todo desaparecería en una sola noche. Los datos serían borrados. Las empresas fantasma serían cerradas. Y Brennan sabría que estaba siendo vigilado, lo que significaba que actuaría primero. En este mundo, actuar primero significaba una bala o un cuchillo antes de que el otro hombre tuviera la oportunidad de darse la vuelta. Por eso Grayson guardaba la unidad USB en el maletín, la llevaba consigo, nunca la perdía de vista hasta la noche anterior. La noche anterior, tuvo una reunión en Dorchester. Una fuente dentro de la organización de Salazar se había puesto en contacto a través de un intermediario diciendo que había más información. El nombre del contacto de Mercer que Salazar estaba usando. Grayson fue solo, con solo su conductor esperando fuera. La reunión se fijó en el callejón detrás de una lavandería cerrada a 3 manzanas del aparcamiento del supermercado. La fuente nunca llegó. En su lugar, 2 hombres salieron del otro extremo del callejón. Grayson reconoció la trampa antes de que tuvieran tiempo de sacar sus armas. Se encargó del primer hombre en 3 segundos. El segundo corrió, pero mientras Grayson se giraba, el maletín se le escapó de la mano. Oyó a su conductor tocar el claxon, vio los faros barrer el callejón y tuvo que elegir.
El maletín o su vida. Eligió su vida. Cuando volvió 15 minutos después, el maletín había desaparecido. Todo lo que quedaba era la sangre del emboscador en la nieve y un conjunto de huellas pequeñas y ligeras, no de un hombre. Grayson se quedó allí mucho tiempo, mirando esas huellas. Alguien había venido allí después de él. Alguien había recogido el maletín que contenía pruebas que podrían destruir a la familia Mercer. Regresó a la torre a las 2 de la mañana. Petra ya estaba allí. Siempre estaba allí cuando la necesitaba. 45 años, exmilitar, con un rostro que nunca revelaba más de lo necesario. Era la única persona en ese edificio en la que Grayson confiaba completamente porque no era leal al dinero ni al poder. Había sido leal primero a su padre y ahora le era leal a él porque le había prometido a un hombre moribundo en un coche que mantendría a su hijo a salvo. Las huellas en la escena, dijo Petra, zapatos pequeños y gastados, no profesionales. Podría haber sido una persona sin hogar que lo recogió. Grayson no se giró para mirarla. Siguió mirando el puerto a través del cristal. Encuéntralos, dijo, antes que nadie. A la mañana siguiente, Vivian se despertó a las 6 dentro del coche cubierto de nieve. Ruthie seguía dormida. El maletín seguía en el suelo, debajo del asiento del pasajero, exactamente donde lo había dejado la noche anterior. Lo miró por un momento, luego miró a través del cristal. Boston se despertaba, gris, frío, indiferente. Necesitaba averiguar qué significaban esas 3 letras. MMH. La Biblioteca Pública de Boston, en la calle Boylston, abría a las 9. Lo sabía porque había usado el baño allí muchas veces durante el último año. Cogió a Ruthie, llevó el maletín y caminó 40 minutos a través del viento. Ruthie no preguntó a dónde iban. Estaba acostumbrada a moverse sin saber el destino. Dentro de la biblioteca, Vivian sentó a Ruthie en la sección infantil con algunos libros de cartón. Luego se sentó en un ordenador público. Escribió MMH Boston. El primer resultado fue Mercer Maritime Holdings, sede en el Distrito Financiero de Boston. Hizo clic. El sitio web era pulcro, con fotografías de una torre de cristal y la junta directiva. Director ejecutivo Grayson Mercer. Un retrato, traje negro, un rostro que no sonreía. Miró esa fotografía más tiempo del necesario, no porque fuera guapo o porque estuviera impresionada, sino porque los ojos de esa foto se parecían a los suyos, el tipo de ojos que habían visto algo que nunca podrían olvidar. Anotó la dirección en un pequeño trozo de papel. Apagó el ordenador, cogió a Ruthie y se dirigió a la parada del autobús. Autobús número 7. Usó las últimas monedas que tenía en el bolsillo de su abrigo, literalmente. Después de ese viaje, no le quedaba dinero para ir a ningún otro sitio. El edificio de Mercer Maritime Holdings era más alto que cualquier cosa frente a la que Vivian hubiera estado. Cristal, acero, luz reflejándose por todas partes. 2 guardias de seguridad en la entrada la miraron desde 50 metros de distancia. Zapatos gastados, abrigo fino, una niña en brazos. No necesitaron decir nada. Sus caras lo decían todo. Necesito ver al señor Grayson Mercer, dijo Vivian. Su voz era firme. Tengo algo que le pertenece. Se miraron el uno al otro. Uno de ellos le dijo que esperara 5 minutos, luego 10. Ruthie empezó a temblar de frío. Vivian apretó su abrigo alrededor de su hija, el único abrigo que tenía y el que debería haber estado usando ella misma. Entonces se abrió una puerta lateral. Una mujer de mediana edad, con el pelo corto y un rostro afilado, la condujo al interior. No se presentó, no preguntó el nombre de Vivian, solo dijo, «Sígueme». El vestíbulo interior era cálido. Ruthie dejó escapar un pequeño suspiro cuando el calor tocó su piel. Suelos de mármol, techos altos, el olor a café y cuero. Un mundo diferente. Y en medio del vestíbulo, un hombre ya estaba de pie, no sentado, de pie como si hubiera estado demasiado inquieto para sentarse. Grayson Mercer se parecía a la fotografía de Internet y no se parecía en nada. La foto había capturado sus líneas, los hombros, la mandíbula, la precisión en la forma en que se comportaba.
pero no había capturado la intensidad, los ojos insomnes, la quietud deliberada de un hombre que controlaba todo a su alrededor, negándose a cualquier movimiento innecesario. Las mangas de su camisa negra estaban arremangadas, revelando una larga cicatriz en su muñeca izquierda. La miró. Ella lo miró. Luego dio un paso adelante, dejó el maletín sobre la mesa entre ellos y dijo, «Encontré esto. Creo que le pertenece». Él no se movió. 2 segundos. Luego dio un paso adelante, abrió el maletín, lo revisó rápidamente, pero a fondo, y lo volvió a cerrar. Sus ojos volvieron a ella. «Viniste caminando», dijo. No era una pregunta. «Con este tiempo y con una niña». «Sí, hay $85,000 en este maletín». «Lo sé, los conté y los traje de vuelta». Silencio. No del tipo incómodo. El tipo de silencio en el que un hombre cae cuando está recalculando todo lo que creía saber sobre los seres humanos. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre grueso. El tipo de grosor que te decía lo que había dentro sin necesidad de abrirlo. «Tómalo», dijo. «No». La palabra salió de su boca antes de que tuviera tiempo de pensar. Una de sus cejas se movió. «Es una recompensa». «No lo devolví por una recompensa». «Entonces, ¿por qué lo devolviste?» Lo miró directamente a los ojos. «Porque tengo una hija y un día me va a preguntar quién soy. Necesito tener una respuesta de la que no me avergüence». La habitación se quedó muy quieta. En algún lugar cerca de la fila de sillas, Ruthie canturreaba suavemente una cancioncilla a su oso de peluche. Grayson bajó el sobre lentamente. «¿Qué tipo de trabajo haces?», preguntó. «Cualquier cosa honesta. Puedo limpiar, organizar archivos, hacer apoyo administrativo. Aprendo rápido, no me quejo. Solo necesito un pago justo y un lugar cálido para mi hija mientras trabajo». La miró durante mucho tiempo. La mayoría de la gente en su lugar habría pedido dinero. Ella pedía dignidad. «Vuelve aquí mañana por la mañana a las 7», dijo. «Busca a Petra en la recepción. Ella lo arreglará». Vivian dejó escapar un suspiro. Ligeramente. Lo justo. «Gracias». Él asintió una vez. Ella se dio la vuelta, levantando a Ruthie en sus brazos. Y cuando llegó a la puerta, lo oyó hablar en voz baja detrás de ella, casi como si estuviera hablando consigo mismo. «Tomaste un autobús hasta aquí para devolver $85,000. Se detuvo en la puerta sin volverse. «Mi madre fue más lejos que eso todos los días solo para alimentarnos», dijo suavemente. «Esto no es nada». Salió con Ruthie al frío de Boston y por primera vez en un año sintió que el frío no se la tragaba entera. «Comenta ahora mismo si estuvieras en su lugar, con $85,000 en efectivo, una hija hambrienta, sin hogar y sin que nadie lo supiera. ¿Lo devolverías?» «Honestamente, quiero saberlo». Pero ella pensó que devolver el maletín era el final de la historia. Era solo el principio, porque alguien dentro de ese edificio la había visto en las cámaras de seguridad, había oído su nombre y había decidido que una mujer sin hogar, que sabía dónde había estado el maletín, sabía demasiado como para dejarla en paz. A la mañana siguiente, Vivian llegó a Mercer Maritime Holdings a las 6:45, 15 minutos antes. Había aprendido que llegar temprano era lo único en la vida que no costaba nada, y aún así tenía valor. Ruthie en sus brazos, el oso de peluche de una oreja en la mano de la niña. Las dos se pararon ante la torre de cristal bajo la luz gris de una mañana de enero en Boston. Ayer había entrado en este lugar como alguien que busca indicaciones. Hoy entraba como alguien que empieza de nuevo. Era una sensación diferente, más pesada, porque empezar de nuevo significaba que ahora había algo que perder. El vestíbulo de la mañana no se parecía en nada a como había estado antes. Los empleados se movían rápidamente. Las tarjetas de acceso parpadeaban una tras otra. El aire olía a café y el sonido agudo de los tacones golpeaba el suelo de piedra. Todo estaba limpio, preciso y con un propósito. Vivian miró sus zapatos. Las suelas estaban gastadas, las puntas rosadas, mojadas por la nieve. Miró su ropa.
2 finas capas que había lavado en el lavabo de un baño público la noche anterior y colgado en la puerta del coche para que se secaran durante la noche. Esto era lo mejor que tenía. Levantó la cabeza y se dirigió al mostrador de recepción. Petra ya estaba allí, la misma mujer que la había conducido al interior el día anterior. Esta mañana llevaba una chaqueta de traje gris oscuro, su pelo corto y pulcro, su rostro sin más expresión que la eficiencia. Le entregó a Vivian una placa de plástico con una fotografía tomada rápidamente y un nombre impreso debajo, sin apretón de manos, sin bienvenida, apoyo administrativo. Tercer piso, preséntese al señor Fenwick. Le tendió la placa sin mirar a Vivian a los ojos. Luego miró a Ruthie y por un momento muy breve, tan breve que cualquiera que no prestara atención se lo habría perdido. Algo más suave se movió en su rostro. «Sígueme», dijo Petra. Los condujo por un pasillo en la planta baja, más allá del área de almacenamiento, hasta una puerta al final. Dentro había una habitación pequeña, cálida y limpia, de una manera sencilla y sin adornos. Una alfombra suave cubría el suelo. Unos cuantos juguetes viejos pero bien cuidados estaban dispuestos ordenadamente en un estante bajo. Había una pequeña mesa con ceras y papel, y una mujer mayor con el pelo plateado recogido en alto y un rostro redondo estaba sentada en un sillón leyendo un libro. Levantó la vista cuando se abrió la puerta, y su sonrisa fue lo más cálido que Vivian había sentido en todo el edificio. «Esta es la señora Calloway», dijo Petra. «Cuidará de Ruthie durante las horas de trabajo». La señora Calloway se levantó sin prisa y se agachó al nivel de los ojos de Ruthie. «Hola, cariño, ¿cómo te llamas?» Ruthie la miró. Miró a su madre, volvió a mirar a la mujer. «Ruthie», dijo suavemente. «Ruthie, qué nombre tan bonito. ¿Quieres ver cuántas ceras tenemos aquí?» Ruthie no respondió de inmediato. Se giró y miró a Vivian con los mismos ojos que Vivian había visto cientos de veces durante el último año. Ojos que preguntaban sin preguntar. «¿Estarás aquí? ¿Volverás? ¿Es seguro?» Vivian se arrodilló. Tomó las 2 pequeñas manos de Ruthie entre las suyas. «Mamá está justo arriba, te lo prometo». Ruthie estudió a su madre durante un largo momento, un rostro de 3 años, pero con ojos mucho más viejos. Luego asintió, un pequeño y serio asentimiento, como si estuviera firmando un acuerdo que entendía mucho mejor de lo que cualquier niña de 3 años debería. Entonces Ruthie se giró, entró en la habitación y se dirigió al estante de las ceras. 3 años, y ya sabía cómo ser valiente. Vivian se levantó. Tenía un nudo en la garganta, pero no lo demostró. No aquí, no el primer día. Petra la llevó al tercer piso en el ascensor. El pasillo era largo, bordeado de cristal, iluminado por luces blancas en el techo. Los empleados iban y venían llevando placas y tabletas con las caras de personas que sabían exactamente a dónde pertenecían. Vivian no tenía esa cara y sabía que todos podían verlo. El señor Fenwick estaba al final del pasillo, frente a una puerta sin placa de identificación. Tenía unos 55 años, delgado, de espalda recta, con la cara de un hombre que había gestionado papeleo durante 30 años y creía que el papeleo importaba más que las personas. Miró a Vivian de arriba abajo sin molestarse en ocultar que la estaba evaluando. Y el resultado de esa evaluación claramente no fue generoso. Clasificación de archivos, registros, inventario, nada más. No toques nada excepto lo que se te indique. Sí, señor. Abrió la puerta. La sala de registros estaba detrás, y en el momento en que Vivian entró, entendió por qué nadie quería trabajar allí. La habitación era larga, estrecha, sin ventanas, con luces fluorescentes parpadeando en la esquina más alejada. Estanterías metálicas se extendían del suelo al techo, abarrotadas de cajas de archivos, cajas de cartón y maletines apilados sin ningún orden que una persona normal pudiera reconocer. El polvo cubría las cajas de los estantes más altos. El olor a papel viejo y aire atrapado demasiado tiempo en un solo lugar. 3 años de registros sin clasificar. Quizás más. Vivian se quedó allí, observando la habitación. Luego se quitó la fina capa exterior,
La colgó en el respaldo de la única silla de la habitación y empezó a trabajar. Desde la esquina izquierda, primer estante, primera caja. No necesitaba que nadie le dijera por dónde empezar. Estaba acostumbrada a encontrar el orden por sí misma en medio del caos. Llevaba un año haciendo eso dentro de un Honda averiado en Dorchester. Los rumores se extendían más rápido que los ascensores en ese edificio. Antes del mediodía de su primer día, todo el tercer piso lo sabía. Antes del final del segundo día, todo el edificio sabía de la mujer que el jefe había contratado personalmente. De la calle, sin entrevista, sin recursos humanos, sin ninguno de los procedimientos por los que todos los demás tenían que pasar. Vivian lo oía todo. No porque lo ocultaran, sino porque no se molestaban en hacerlo. Los susurros en la zona del café se detenían cuando ella pasaba, y luego comenzaban de nuevo en el momento en que se iba. Las miradas en el ascensor bajaban a sus zapatos y luego se desviaban. La forma en que la gente se apartaba un poco más cuando se sentaba en una mesa del comedor. No era obvio, pero lo suficientemente obvio. No dijo nada. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde y trabajaba. En la tarde del tercer día, dos mujeres aparecieron en la puerta de la sala de registros. Una tenía el pelo castaño, maquillaje cuidado y una taza de café en la mano que no estaba bebiendo. Solo la sostenía para tener algo que hacer. La otra era rubia con una amplia sonrisa. El tipo de sonrisa que tenía dientes pero no calidez. Así que tú eres la única, dijo la morena. Vivian levantó la vista de la pila de archivos. La que el señor Mercer contrató personalmente, se rió la rubia. El tipo de risa que no era realmente una risa. Fui asignada a este departamento por su asistente, dijo Vivian, con voz uniforme. Es lo mismo. La morena la miró de arriba abajo lentamente, midiéndola. Sabes que la gente va a hablar, ¿verdad? La gente habla cuando no tiene nada más útil que hacer, respondió Vivian. Luego se volvió hacia la pila de archivos. Las dos mujeres se quedaron allí unos segundos más, esperando algún tipo de reacción. Una grieta, algo de ira, alguna confusión que pudieran llevarse y repetir a alguien más. Pero Vivian no les dio nada. Se fueron. Dejó escapar un suspiro lentamente y siguió trabajando. Al final de la primera semana, Vivian había clasificado todo el archivo de contratos de proveedores de 3 años antes, ordenado por fecha, por código, por ruta de envío. La sala de registros empezaba a parecer como si alguien hubiera trabajado allí por primera vez en años. Y fue en medio de esa clasificación cuando vio algo que no cuadraba. 3 manifiestos de envío, el mismo número de contenedor, pero 3 destinos diferentes listados en 3 conjuntos de documentos separados. El primer conjunto decía de Boston a Savannah. El segundo conjunto mostraba ese mismo contenedor de Boston a Newark. El tercer conjunto, con ese mismo número de contenedor, decía de Boston a Charleston. El peso declarado tampoco coincidía. El primer conjunto decía 12 toneladas. El segundo decía 18 toneladas. El tercero decía 14. El mismo contenedor no podía pesar 3 cantidades diferentes y viajar a 3 destinos diferentes. Vivian no sabía lo que significaba. No entendía de logística, ni de transporte marítimo, ni de nada más que sucediera fuera de esta sala de registros. Pero sabía contar, y sabía cuándo los números mentían. Sacó el pequeño cuaderno que siempre llevaba, el que había usado durante todo el año anterior para anotar todo, horarios de trabajo pagados en efectivo, fechas de caducidad de la comida en el supermercado, cuánto dinero le quedaba en el bolsillo, y lo anotó. Número de contenedor, fecha, destino, peso, los 3 conjuntos. No se lo comunicó a nadie. Todavía no. Simplemente lo anotó y siguió trabajando. Había vivido lo suficiente en un mundo donde nadie la protegía como para saber que cuando encuentras algo que no está bien, no gritas, lo anotas, te quedas en silencio y esperas hasta saber en quién puedes confiar. Esa tarde, Vivian empujaba un carro de archivos por el pasillo del tercer piso cuando sintió que alguien la observaba. No era el tipo de mirada de empleados curiosos o de las dos mujeres del día anterior. Un tipo diferente,
más pesado. Giró la cabeza. Un hombre estaba de pie al final del pasillo, de unos 40 años, alto, de hombros anchos, con un traje gris oscuro, con el tipo de cara que podría haber sido agradable hace 10 años, pero que ahora no contenía más que cálculo. No sonrió, no asintió, no dijo una palabra. Solo se quedó allí y la observó. La observó todo el camino por el pasillo hasta que ella giró hacia el ascensor. Entonces sacó su teléfono e hizo una llamada. ¿Quién es ella? Brennan Holt no preguntaba porque no lo supiera. Preguntaba porque lo sabía demasiado bien. Había visto las grabaciones de seguridad de la mañana anterior. Había visto a la mujer del abrigo fino llevando a una niña al vestíbulo y dejando el maletín de cuero negro sobre la mesa frente a Grayson. El maletín que debería haber desaparecido para siempre la noche de la emboscada en Dorchester. El maletín por el que Brennan había pagado mucho para asegurarse de que Grayson nunca lo recuperara. Y ahora había vuelto, devuelto por una mujer sin hogar a la que nadie había invitado. Esa mujer había tenido la unidad USB en sus manos. Quizás la había abierto, quizás la había visto, quizás no había entendido nada, pero quizás era algo que Brennan Holt no aceptaba. El pequeño estudio estaba en un edificio de baja altura cerca del puerto, a 15 minutos a pie de Mercer Maritime. Petra le entregó la llave esa tarde sin mucha explicación. Propiedad de la empresa para empleados que necesitan alojamiento temporal. Una habitación, una pequeña cocina, un baño, una cama individual con sábanas blancas y una almohada fina. Nada en las paredes, sin cortinas, solo una persiana enrollable de plástico. Pero cuando Vivian abrió la puerta y entró, el calor del viejo calefactor le tocó la cara y tuvo que quedarse quieta un momento. Calidez. 4 paredes, una puerta con cerradura. Sentó a Ruthie. La niña se quedó en medio de la habitación, mirando a su alrededor con ojos que durante el último año solo habían conocido el asiento trasero de un coche y aparcamientos oscuros. Entonces Ruthie miró a su madre y dijo, «¿Es nuestro, mamá?» Vivian no respondió de inmediato porque no confiaba en su voz. Luego asintió. Esa noche bañó a Ruthie con agua caliente. Por primera vez en 3 meses, durante los últimos 3 meses, había limpiado a Ruthie con paños húmedos en baños públicos, con agua fría de un grifo de gasolinera, con lo que podía encontrar. Pero esta noche había agua caliente saliendo del grifo, tibia y humeante. Llenó la bañera, metió a Ruthie en ella, y Ruthie tocó la superficie del agua con la mano, sintió el calor que subía de ella y sonrió. No una sonrisa fuerte, una sonrisa pequeña y sorprendida, como si acabara de descubrir que el mundo todavía contenía algo suave. Casi lo había olvidado. Vivian vio a su hija sonreír en ese baño caliente. Luego apartó la cara y lloró en silencio. No había llorado en meses. Pensaba que ya había superado esa etapa. Pero el agua caliente contra la piel de su hija abrió algo que creía cerrado. Lloró de alivio. Lloró de rabia. Lloró porque una niña de 3 años sonreía al ser bañada en agua caliente. Y eso debería haber sido normal. Pero para ellas parecía un milagro. Se secó los ojos antes de que Ruthie se girara para mirarla. Se los secó bien, listo. Sacó a Ruthie, la secó. Ruthie la secó. La vistió con un pijama limpio que la señora Calloway le había metido discretamente en el bolso esa tarde y la acostó en la cama. Ruthie se durmió en 2 minutos, en una cama de verdad, bajo una manta de verdad, en una habitación con 4 paredes y una puerta con cerradura. El oso de peluche de una oreja estaba metido entre su barbilla y su pecho. Vivian se sentó en el suelo junto a la cama, con la espalda contra la pared, y la observó dormir durante mucho tiempo. Al otro lado de la ciudad, en el piso 32 de la Torre Seaport, Grayson Mercer estaba sentado frente a los monitores de seguridad en su oficina privada a las 10 de esa noche. No tenía la intención de ver la cámara de la sala de registros. Estaba revisando los registros de acceso del tercer piso porque Petra había mencionado una actividad inusual en el terminal del archivo, pero cuando abrió la grabación, vio la de esa tarde. Vivian estaba sentada entre pilas de archivos, una mano pasando páginas, la otra escribiendo en el pequeño cuaderno. Se detuvo,
Ojeó de un lado a otro entre dos hojas, las comparó, pasó a una tercera página. Luego escribió algo muy rápidamente, cerró el cuaderno y volvió al trabajo como si nada hubiera pasado. Grayson rebobinó, lo vio de nuevo. Había visto algo y lo había anotado sin decírselo a nadie. Petra estaba de pie detrás de él, viendo la pantalla con él. Encontró algo que nosotros pasamos por alto durante meses, dijo Petra. Su voz era plana, pero había algo debajo, casi impresionada, casi cautelosa. Grayson no dijo nada. Observó a Vivian en la pantalla. La mujer con dos finas capas de ropa sentada en la polvorienta sala de registros, pasando archivos con las mismas manos que 2 días antes habían estado rebuscando en contenedores de basura en busca de comida. No apagó la cámara. No tenía ninguna intención más allá de mirar, pero no la apagó. Y quizás eso, más que nada, era lo que más decía. Fuera de la ventana, Boston yacía inmóvil en la noche fría. Las luces del puerto parpadeaban sobre el agua negra. Dos personas en extremos opuestos de la ciudad, una durmiendo en el suelo junto a su hija, otra mirando una pantalla que no podía decidirse a apagar, y ninguno de los dos sabía todavía que lo que se avecinaba sería más grande que cualquier cosa que pudieran enfrentar solos. Nadie sobrevive solo. La tercera semana comenzó normalmente. Vivian llegó a las 6:45, como todos los días. Dejó a Ruthie con la señora Calloway, subió al tercer piso, entró en la sala de registros y comenzó donde lo había dejado el día anterior. Ya había organizado 2/3 del archivo. El señor Fenwick no la elogió, pero ya no la miraba con esa mirada evaluadora. Esa era su versión del elogio. El martes de esa semana, a las 10:15 de la mañana, sonó la alarma de incendios. No era un incendio real, un simulacro. Todo el edificio tuvo que evacuar según el procedimiento. Los empleados se agolparon en las escaleras y luego se alinearon afuera en el punto de reunión en el lado norte del edificio. Vivian pensó en Ruthie de inmediato. La señora Calloway estaba en la planta baja y el procedimiento de evacuación allí era diferente al del tercer piso. No sabía quién sacaría a Ruthie. No sabía si la niña se asustaría. Corrió escaleras abajo en lugar de seguir el flujo de empleados. 18 minutos. Dejó su escritorio durante 18 minutos. Dejó su tarjeta de acceso en el escritorio porque se había ido con demasiada prisa para pensar, pensando solo en Ruthie, en el sonido estridente de la alarma y en su hija, quizás, sentada sola en esa pequeña habitación en la planta baja, sin entender lo que estaba pasando. Cuando llegó, la señora Calloway ya había sacado a Ruthie al área de reunión. La niña estaba quieta, con una mano agarrada al dobladillo del pantalón de la mujer mayor, con los ojos muy abiertos, pero sin llorar. Vivian la abrazó. Ruthie no dijo nada. Solo apretó su cara contra el cuello de su madre. 18 minutos. Dejó su escritorio durante 18 minutos y nadie notó nada inusual durante esos 18 minutos. 2 días después, Brennan Holt la convocó a una sala de conferencias en el tercer piso. Cuando entró, Brennan ya estaba sentado a la cabeza de la mesa. A su lado se sentaban el señor Fenwick y otro hombre que Vivian no reconoció, probablemente de seguridad interna. Sobre la mesa había una hoja impresa. Brennan no la invitó a sentarse. «Tenemos un problema», dijo. Deslizó el papel hacia ella. Vivian miró hacia abajo. Una lista de archivos, registros financieros internos, rutas de envío confidenciales, detalles de contratos de adquisición aún no hechos públicos. Junto a cada archivo había una marca de tiempo de acceso de 10:17 a 10:32 del martes por la mañana. Y el nombre del terminal, sala de archivo, piso 3, el lugar donde ella trabajaba, sola. Se accedió a estos archivos sin autorización, dijo Brennan, con la voz plana, controlada, el tipo de voz que pertenece a un hombre que ha decidido la conclusión antes de que la conversación siquiera comience. Estos son documentos confidenciales a nivel de consejo, información relacionada con adquisiciones y fusiones. No están dentro del alcance de su trabajo. Me asignaron clasificar contratos de proveedores, dijo Vivian.
El señor Fenwick me dio acceso para eso. El señor Fenwick le dio acceso a los registros de proveedores, no a documentos confidenciales del consejo. Yo no accedí a esos archivos. Brennan la miró, el tipo de mirada que había visto antes. No de él, de Travis. La mirada de un hombre que ya había decidido que era culpable y solo esperaba que ella lo confirmara desmoronándose. Su tarjeta de acceso fue registrada en ese terminal durante ese periodo de tiempo, dijo. En nuestra línea de trabajo, el acceso no autorizado a documentos como estos. Se detuvo, no porque no hubiera terminado el pensamiento, sino porque quería que el silencio hiciera el trabajo por él. Las consecuencias no son del tipo corporativo. Vivian oyó la amenaza bajo la frase. No era estúpida. Sabía que este edificio no funcionaba como una empresa normal. Sabía lo que significaba nuestra línea de trabajo. Pero no bajó la mirada, no apartó la vista, no retrocedió. Entonces, o el registro de acceso está mal, o alguien usó mi tarjeta, dijo. Su voz era uniforme. Sus manos descansaban en su regazo debajo de la mesa, agarrando la tela de sus pantalones, pero su rostro no mostraba nada. Revise las grabaciones de seguridad de ese día. Esperaré. Silencio. El señor Fenwick miró a Brennan. El hombre de seguridad no se movió. Brennan no reaccionó de inmediato porque no se lo esperaba. La había mirado y había visto a una mujer de la calle sin título, sin conexiones, sin poder significativo. Había calculado que tendría miedo, que tropezaría con sus palabras, que se disculparía, que lloraría, o mejor aún, que correría. No hizo ninguna de esas cosas. Se sentó erguida en la silla, lo miró directamente a los ojos y dijo que revisaran las grabaciones como alguien que ha sido acusado falsamente suficientes veces como para saber que la única reacción que vale la pena es la verdad. Tendremos que coordinar con seguridad, dijo Brennan después de un momento. Está bien, respondió Vivian de inmediato. Quiero eso. Algo se movió detrás de sus ojos muy rápido, luego desapareció. Se levantó porque nadie le había dicho que se sentara, lo que significaba que no necesitaba el permiso de nadie para levantarse, y caminó hacia la puerta, con la espalda recta, sus pasos firmes. No miró hacia atrás, pero cuando giró hacia el pasillo y la puerta de la sala de conferencias se cerró detrás de ella, ambas manos comenzaron a temblar. Esa noche, después de que Ruthie se durmiera, Vivienne se sentó en el borde de la cama en el pequeño estudio y se permitió tener miedo. 5 minutos, los contó en su cabeza. 5 minutos para dejar que sus manos temblaran, para dejar que el peso se asentara en su pecho, para dejar que la voz plana de Brennan Holt resonara en su mente con las palabras, las consecuencias no son del tipo corporativo. Y para entender completamente que estaba dentro de un lugar donde las reglas no funcionaban como en ningún otro sitio que hubiera conocido. 5 minutos. Luego se secó los ojos, aunque estaban secos porque no estaba llorando. Era solo un hábito, limpiar cualquier cosa que pudiera convertirse en una señal de debilidad. Antes de que tuviera la oportunidad de formarse, se levantó, sacó el pequeño cuaderno, se sentó en la mesa de la cocina, bajo la luz amarilla, y comenzó a escribir. Escribió una cronología. Martes 10 y 15, alarma de incendios. 10 y 16. Dejó su escritorio, tarjeta de acceso en el escritorio, corrió escaleras abajo hasta la planta baja. 10 y 20 llegó al punto de reunión. Encontró a la señora Calloway y a Ruthie. 10 y 34 regresó a la sala de registros. La tarjeta todavía en el escritorio, 18 minutos. Registró cada minuto claramente. Luego, debajo de eso, añadió los 3 manifiestos de envío, número de contenedor, fecha, 3 destinos diferentes, 3 pesos diferentes. Los copió del cuaderno exactamente como los había escrito durante la primera semana. No sabía lo que esos números significaban en el panorama general, pero sabía que no estaban bien. Y sabía que si alguien la estaba incriminando porque sabía demasiado, entonces lo que sabía pertenecía a las manos de la persona adecuada, en lugar de desaparecer con ella. Escribió hasta la 1 de la mañana, lo releyó 2 veces, lo dobló,
y lo metió en un sobre. A la mañana siguiente, llegó más temprano de lo habitual, 6:30. Petra ya estaba en el mostrador de recepción. Siempre estaba allí antes que nadie en el edificio, como si no tuviera otro lugar a donde ir o no quisiera ningún otro lugar. Vivian colocó el sobre en el mostrador frente a ella. Esta es una declaración detallada de mis movimientos el día del simulacro de incendio, minuto a minuto, junto con algunas notas sobre registros irregulares que encontré mientras clasificaba el archivo. Petra miró el sobre, miró a Vivian. Nadie te pidió que presentaras una declaración. Lo sé. Petra recogió el sobre. Su expresión cambió ligeramente. El tipo de cambio que habría sido fácil pasar por alto si no estuvieras mirando de cerca, como la primera vez que miró a Ruthie, casi cautelosa, casi respetuosa. Esa tarde, cuando Vivian bajó a recoger a Ruthie de la habitación de la señora Calloway, la niña estaba sentada en la pequeña mesa dibujando con ceras. La señora Calloway le entregó a Vivian un trozo de papel. Dibujó esto esta mañana. Vivian miró el dibujo. Ceras de cera sobre papel blanco. Dos figuras, una alta y una pequeña, de pie dentro de un gran rectángulo. Una casa, un techo triangular coloreado de amarillo porque a Ruthie le gustaba el amarillo porque era el color del sol y el sol siempre volvía. La señora Calloway dijo suavemente, le pregunté si esa era su casa. Dijo que todavía no, pero que mamá dice que podría serlo. Vivian miró el dibujo. Dos figuras dentro de una casa. El sueño más simple del mundo dibujado con ceras por una niña de 3 años que había dormido en un coche durante un año. Dobló el dibujo con cuidado, lo colocó dentro del bolsillo de su camisa, justo sobre su corazón. A la mañana siguiente, Petra la llamó al piso 32, no a una sala de conferencias, a la oficina privada de Grayson Mercer. Nunca había estado aquí antes. La habitación era grande, austera, con paredes de cristal que daban a todo el puerto de Boston. Grayson estaba sentado detrás del escritorio. El sobre que ella había entregado yacía abierto en la superficie. Las páginas de su declaración dispuestas una al lado de la otra. Lo había leído. Se sentó en la silla frente a él. La miró. Esperaba ser sospechosa, dijo. No era una pregunta. He sido sospechosa antes, respondió ella. Sin pruebas. Aprendí a crear pruebas para mí misma. Miró la página con los 3 manifiestos de envío. Número de contenedor, fecha, destino, peso, escrito a mano, claro, exacto. El silencio se alargó. Él sabía lo que significaban esos números, ella no. Pero los había visto y los había anotado en lugar de ignorarlos. Podrías no haber dicho nada sobre esto, dijo en voz baja. También podría no haber dicho nada sobre el maletín, respondió ella. La habitación se quedó muy quieta. Él la miró y ella le devolvió la mirada, y por segunda vez desde que se habían conocido en el vestíbulo de la planta baja, algo se movió entre ellos sin palabras. No era romance. Todavía no. Era reconocimiento. Era un hombre acostumbrado a que nadie le dijera la verdad, viendo a una mujer que no conocía otra forma de vivir que no fuera diciéndola. Necesito que confíes en mí, dijo, durante las próximas 48 horas. ¿Puedes hacer eso? Miró al hombre que le había dado a su hija un lugar cálido para dormir, que le había dado un trabajo, que había escuchado cuando todos los demás oían solo silencio. Sí, dijo. Margot Ellison llegó un jueves por la tarde, sin previo aviso, sin cita. Entró en el vestíbulo principal como quien entra en su propia sala de estar. Sus pasos firmes, su espalda recta, vestida de blanco de pies a cabeza. El tipo de blanco que solo se atreven a llevar las personas que nunca tienen que preocuparse por la colada. Tenía 33 años, la única hija de la familia Ellison de Filadelfia, uno de los aliados más antiguos de Mercer. Lo que existía entre ella y Grayson nunca se llamó por ninguna palabra oficial, ni prometida ni amante. Era un acuerdo que ambas familias entendían sin que nadie lo pusiera nunca por escrito. El anillo que llevaba estaba en su mano derecha, no en la izquierda, porque incluso los símbolos debían mantener la distancia adecuada. Los empleados del vestíbulo la reconocieron de inmediato. Algunos asintieron. Petra fue a recibirla al mostrador de recepción
Intercambió unas breves palabras y luego la condujo al ascensor. Vivian pasaba por el vestíbulo del segundo piso en ese momento, llevando una pila de archivos que necesitaba llevar del archivo a contabilidad. No sabía quién era Margot, pero Margot sabía quién era ella porque mientras Petra conducía a Margot, Petra se detuvo medio segundo para saludar con la cabeza a Vivian. Solo medio segundo, pero Margot lo vio y lo notó. Vivian no pensó más en ello. Siguió subiendo al tercer piso, dejó los archivos y regresó a la sala de registros. Pero cuando caminó por el pasillo del segundo piso, más tarde esa tarde, Margot estaba de pie junto a la ventana al final del pasillo, sola, como si hubiera estado esperando. ¿Tú eres Vivian? No era una pregunta. Vivian se detuvo. Sí. Margot se giró para mirarla. Ojos inteligentes, fríos, pero no crueles. No había nada de la hostilidad a la que Vivian ya se había acostumbrado por parte de las dos mujeres durante la primera semana. Esto era algo más preciso. No durará, dijo Margot. Su voz era ligera, casi sin malicia, llevando solo certeza. Su atención. Vivian la miró. No soy un proyecto. ¿No lo eres? Margot inclinó la cabeza. Porque él no mira a los empleados como te mira a ti. El silencio se extendió entre ellas. Vivian no sabía qué decir porque no sabía cómo la miraba Grayson. Nunca había devuelto la mirada el tiempo suficiente para averiguarlo. No te estoy amenazando, dijo Margot, y por primera vez, la certeza en su voz se quebró ligeramente. Te estoy diciendo lo que veo porque cuando su atención cambie, y cambiará, no tendrás nada a lo que volver. Asegúrate de estar construyendo algo real antes de que eso suceda. Se dio la vuelta y se alejó por el pasillo. El sonido de sus tacones golpeaba el suelo de piedra con un ritmo medido. Vivian se quedó allí un momento. Luego siguió caminando porque no tenía tiempo para quedarse quieta. Esa tarde, a Vivian la retuvieron en la sala de registros más tarde de lo habitual. El señor Fenwick le dijo que terminara de clasificar un lote más de archivos antes del final del día. Para cuando bajó a la habitación de la señora Calloway, estaba cerrada. La señora Calloway ya no estaba allí. Vivian se quedó mirando la puerta cerrada. Y todo dentro de ella se heló. Se volvió hacia el vestíbulo, se movió rápidamente, casi corrió. Y entonces vio a Ruthie en el vestíbulo de la planta baja, sentada en el gran sofá de cuero, con los pies sin tocar el suelo, el oso de peluche de una oreja en su regazo, comiendo un sándwich. A su lado, en el otro extremo del sofá, estaba sentado Grayson Mercer. No miraba a Ruthie, estaba leyendo un archivo en sus manos, pero el sándwich había sido cortado en pequeños triángulos. La forma en que la gente los corta para los niños, el tipo de corte en el que un adulto tiene que pensar antes de hacerlo, tiene que detenerse y elegir cortar en diagonal en lugar de recto, porque los niños pueden sostener los triángulos más fácilmente. Vivian se quedó en la entrada del vestíbulo, miró a su hija sentada junto al hombre más poderoso de ese edificio, comiendo un sándwich de triángulo, con las piernas balanceándose. Tenía hambre, dijo Grayson sin levantar la vista. Gracias. Me dijo que el oso se llama Capitán. Sí. Dijo que su color favorito es el amarillo porque es el color del sol y el sol siempre vuelve. Vivian no dijo nada. Se le hizo un nudo en la garganta. También dijo que su madre le canta todas las noches, incluso cuando está cansada. Vivian miró a su hija, con mantequilla de cacahuete en la comisura de la boca, ojos brillantes, y preguntó suavemente, ¿habló contigo? Porque Ruthie apenas hablaba con nadie, ni con la señora Calloway más allá de unas pocas palabras, ni con los empleados, ni con otros niños. Sí lo sabía. La niña guardaba su silencio como otras personas llevan escudos, desde que tenía 2 años. Sí, lo hizo, respondió Grayson. Levantó la vista por primera vez, y en ese momento, Vivian vio algo en su rostro que no pudo nombrar. No era amor, demasiado pronto para el amor. Era lo que viene antes del amor. Era la comprensión de que una niña de 3 años que permanecía en silencio, con todo el mundo había elegido hablar con él. Y él no sabía qué hacer con eso. Al mismo tiempo, 3 pisos por encima de ellos, Brennan Holt estaba sentado en su oficina privada.
leyendo los resultados de la investigación de antecedentes que había ordenado hacer sobre el nombre Vivian Cross. No había mucho, ninguna cuenta bancaria activa, ninguna dirección fija, ningún registro de empleo formal en los últimos 3 años. Pero había una cosa, una denuncia de persona desaparecida para una niña llamada Ruth Anna Wyatt, de 3 años, denunciante. Travis Wyatt, ex oficial de policía en Portland, Maine. Persona acusada de secuestro. Vivian Cross Wyatt. Brennan lo leyó 2 veces. Luego sonrió. Por primera vez en semanas, cogió el teléfono y llamó a un número en Portland. No a la policía. Un número personal perteneciente a Travis Wyatt. Señor Wyatt, dijo Brennan, con la voz tan tranquila como si estuviera llamando para confirmar una cita. Creo que sé dónde están su esposa y su hija. Las 48 horas que Grayson le había pedido a Vivian que confiara en él no eran para esperar. Eran para actuar sin ser visto. Inmediatamente después de esa reunión con Vivian en su oficina, entregó la unidad USB a una empresa de informática externa que había utilizado durante años, sin conexión con Mercer Maritime, sin conexión con nadie en el edificio. Un equipo de especialistas en forense digital en Cambridge, pagados en efectivo, reunidos en lugares sin cámaras. El tipo de gente a la que solo llamaba cuando necesitaba respuestas. A nadie más se le permitía saber las preguntas. Los resultados llegaron en 18 horas y cada página apuntaba al mismo hombre. Brennan Holt había estado vendiendo las rutas de envío de Mercer Maritime a Jorge Salazar en Nueva York durante 3 años. No unas pocas rutas, el horario principal completo, horas de salida, puertos de destino, códigos de contenedores, nombres de barcos, incluso detalles sobre envíos que nunca aparecían en los libros oficiales. Todo lo que Salazar necesitaba para saber exactamente cuándo Mercer era más débil, cuándo se movía la carga, cuándo el puerto estaba vacío. Los pagos por esa información fluían a través de 3 empresas fantasma registradas en Delaware. Empresas vacías, sin oficinas, sin empleados, solo cuentas bancarias y firmas digitales. Durante 3 años, $4.200.000 se habían movido a través de ese sistema, desde Salazar, a través de 3 capas de empresas fantasma, hasta una cuenta personal que Brennan había abierto en las Islas Caimán bajo un nombre falso. Pero eso no era todo. La unidad USB también contenía registros de comunicación, mensajes encriptados entre Brennan y un contacto del lado de Salazar. Y en esos mensajes Grayson encontró lo que le hizo dejar los documentos y sentarse muy quieto durante mucho tiempo. La noche en Dorchester, la noche en que fue emboscado, la noche en que perdió el maletín, la reunión con la fuente que había creído real, había sido organizada enteramente por Brennan. No había fuente, no había nueva información, solo una trampa. Los 2 hombres en esa emboscada no habían sido hombres de Salazar que llegaron por casualidad. Habían sido enviados con un propósito, conseguir el maletín y, si era necesario, asegurarse de que Grayson no volviera. Brennan no solo había estado robando, había intentado matarlo. Grayson se sentó en la oficina oscura, la luz de la ciudad se colaba por el cristal y dejó que ese conocimiento se asentara en él. 14 años. Brennan había estado a su lado durante 21 años. Había estado junto al ataúd de su padre, le había apretado el hombro la noche en que se hizo cargo de la familia. Lo había llamado hermano. 14 años y todo había sido cálculo. Abrió la siguiente sección del informe de TI, registros de acceso a terminales. La tarjeta de acceso de Vivian había sido clonada el mismo día del simulacro de incendio. El dispositivo de clonación había sido vinculado a un pase de visitante. El tipo de pase de invitado de un solo uso firmado por el asistente personal de Brennan Holt. Los 18 minutos que Vivian dejó su escritorio para ir a buscar a Ruthie. 18 minutos fueron suficientes para que alguien tomara su tarjeta, la copiara y la volviera a poner antes de que ella regresara. Los archivos confidenciales a los que se accedió desde el terminal de la sala de registros no habían sido accedidos por Vivian. Habían sido accedidos por un segundo dispositivo usando una copia de su tarjeta, operado desde el terminal privado de Brennan en el 4º piso. Durante el mismo periodo de tiempo,
Los registros de superficie mostraban actividad en la sala de registros. Brennan la había incriminado cuidadosamente, metódicamente y fríamente, y los 3 manifiestos de envío que Vivian había descubierto. Los 3 números de contenedor, con 3 destinos diferentes y 3 pesos diferentes, coincidían exactamente con los envíos que Brennan había redirigido a Salazar. Ella no sabía lo que estaba encontrando, pero había encontrado exactamente lo correcto. Grayson llamó a Petra. Ella se paró frente a su escritorio, con la espalda recta, su rostro inescrutable. Puso los documentos sobre el escritorio. Su tarjeta fue clonada, dijo. La acusación de acceso no autorizado fue un montaje. Petra no pareció sorprendida. Revisé las grabaciones de la cámara hace días, dijo. Su voz era plana, pero clara. Vi al asistente de Brennan cerca de su escritorio durante el simulacro de incendio. Estaba esperando que preguntaras. Grayson la miró. ¿Lo sabías? Lo sospechaba. La prueba era tu trabajo. Yo solo mantengo los ojos abiertos. Silencio. Grayson miró por la ventana. El puerto de Boston yacía inmóvil en la noche. Los buques portacontenedores se alineaban bajo luces amarillas. El imperio que su padre había muerto por construir, el que Grayson había pasado 14 años protegiendo, estaba siendo vendido pieza por el hombre al que había llamado hermano. Se volvió hacia Petra, con quien ha contactado Brennan en las últimas 24 horas. Un número en Portland, Maine, personal. Aún no hemos identificado al propietario. Grayson asintió. Averígualo ahora mismo, porque tenía la sensación de que $4.200.000 y 14 años de traición no eran las peores cosas que Brennan Holt había hecho. Esa tarde, Vivian salió del edificio a las 6:15. Ruthie estaba en sus brazos, el oso de peluche de una oreja encajado entre la barbilla y el pecho de la niña, su cabeza descansando sobre el hombro de su madre. Ya estaba oscuro. En febrero, Boston oscurecía a las 4:30. El viento del puerto traía el olor a sal y aceite de máquina. Frío, húmedo, cortando las 2 finas capas que Vivian llevaba. El camino desde Mercer Maritime hasta el estudio pasaba por un callejón entre 2 hileras de almacenes cerca de los muelles. De día, estaba lleno de camiones que iban y venían. De noche, estaba vacío, oscuro, con solo una farola en la boca del callejón y otra en el otro extremo. Vivian recorría ese tramo todas las tardes. Conocía cada charco, cada bache, cada grieta en el hormigón. No le tenía miedo a la oscuridad. Había vivido en la oscuridad durante 1 año, pero esta noche había algo diferente. Lo sintió antes de verlo. El instinto de alguien que ha vivido con miedo el tiempo suficiente para saber cuándo cambia el aire. El coche estaba aparcado en medio del callejón, no un camión de almacén, un sedán negro, con las luces apagadas, el motor en marcha. Se detuvo a 10 metros. La puerta del coche se abrió y Travis Wyatt salió. Todo dentro de Vivian se detuvo de golpe. Su corazón, sus pulmones, sus piernas, sus pensamientos. 1 segundo, quizás 2. Pero en esos 2 segundos, 1 año de huida, 1 año de mirar por encima del hombro cada vez que doblaba una esquina, 1 año de sobresaltarse cada vez que oía el portazo de un coche en un aparcamiento. Todo se derrumbó en una pesada masa sobre su pecho. Estaba allí de pie, a 10 metros de distancia, con un abrigo grueso, ambas manos en los bolsillos, la postura que conocía de memoria, la postura ordinaria. Esa era la parte más aterradora. Travis siempre estaba en su momento más ordinario justo antes de que todo se pusiera peor. Hola, Viv. Su voz era ligera, familiar, el tipo de voz que usaba cuando otras personas miraban. Te he estado buscando por todas partes. Ruthie lo sintió. Los niños no necesitan entender las palabras para reconocer el peligro. Leen el cuerpo de su madre. Y el cuerpo de Vivian en ese momento era un alambre tan tenso que estaba a punto de romperse. Ruthie apretó los brazos alrededor del cuello de su madre. Sus 2 pequeñas manos se cerraron. Y tembló, sin llorar, sin gritar, temblando en silencio. El tipo de temblor que había aprendido a los 2 años, de pie en el umbral de un dormitorio,
viendo a su padre golpear la cabeza de su madre contra una pared. El silencio era como sobrevivía Ruthie, y ese silencio, ese temblor sin lágrimas, desgarró a Vivian más fuerte que cualquier golpe que Travis le hubiera dado. Bajó a Ruthie suavemente, la puso detrás de ella. Ruthie se agarró a la pierna del pantalón de su madre y no hizo ningún ruido. Vivian se irguió, miró a Travis. «Dame a mi hija», dijo Travis. Dio un paso adelante. «No es tuya», dijo Vivian. Su voz no tembló. No sabía cómo era posible que no temblara. «No la tocarás, ni esta noche, ni nunca más». Travis sonrió, la sonrisa que había visto cientos de veces, la sonrisa antes de la tormenta. Dio otro paso, y entonces la oscuridad detrás de él se movió. No dramáticamente, sin pasos fuertes, sin gritos, solo tres figuras separándose de las sombras en el otro extremo del callejón, detrás del coche de Travis. Silenciosas, como si hubieran estado allí desde antes de que él llegara. Grayson Mercer salió primero. Dos hombres lo seguían, grandes, inexpresivos, con los brazos colgando a los lados. Grayson no miró a Vivian, miró a Travis. Y Travis se dio la vuelta. El viejo instinto policial lo reconoció de inmediato. No la cara. El tipo de hombre que, cuando está inmóvil en un callejón oscuro con otros dos detrás de él, te dice que lo que hagas a continuación decidirá si sales de ese callejón caminando o no. «Tienes 3 segundos para volver a tu coche», dijo Grayson. Su voz no era fuerte, no era amenazante, plana, como solo suenan los hombres que no necesitan amenazar. Travis miró a los dos hombres detrás de Grayson. Volvió a mirar a Grayson. «Esto es entre mi esposa y yo», dijo Travis. «No es tu esposa y estás en mis muelles». Grayson hizo una pausa. 1. Travis no se movió. Estaba calculando. Vivian podía verlo en su cara. La misma cara que ponía cada vez que decidía qué había hecho mal ella ese día. La misma maquinaria de cálculo detrás de sus ojos. 2. Travis miró a Grayson un segundo más. Luego miró a Vivian. Miró a Ruthie escondida detrás de la pierna de su madre. Y tomó la decisión que los cobardes siempre toman cuando se enfrentan a alguien más fuerte. Retrocedió, se volvió hacia el coche, abrió la puerta, entró, arrancó el motor y se fue. Las luces traseras rojas desaparecieron al final del callejón, pero Vivian lo sabía. Conocía a Travis, no se rendía. Solo se iba porque aún no tenía la ventaja. Volvería, siempre volvía. El callejón volvió a quedar en silencio. El sonido del motor de Travis se desvaneció y luego desapareció por completo. Todo lo que quedaba era el viento del puerto, el chapoteo del agua contra el muelle y la respiración de Vivian. Rápida, superficial, la respiración de alguien que acababa de evitar derrumbarse frente a su hija. Grayson se giró para mirarla. Todavía estaba de pie, erguida. Su espalda seguía protegiendo a Ruthie. Sus brazos colgaban a los lados, pero sus manos estaban tan apretadas que sus nudillos se habían vuelto blancos. Sus ojos estaban secos. No lloraba. No había llorado delante de Travis en 3 años, y no iba a empezar ahora. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Grayson. 2 palabras, pero ella entendió lo que quería decir. No cuánto tiempo desde que se había ido, cuánto tiempo desde que todo había empezado. «Casi 3 años», dijo. La mandíbula de Grayson se tensó. Lentamente vio el músculo moverse bajo su piel. Vio la cicatriz en su muñeca izquierda palidecer mientras su puño se apretaba. El tipo de reacción que pertenece a alguien que fuerza algo enorme en un espacio muy pequeño dentro de sí mismo. No pidió detalles. No preguntó cuántas veces o qué tan grave había sido o por qué no había llamado a la policía. No preguntó porque entendía que hay preguntas cuya formulación es solo otra forma de violencia. «No volverá», dijo Grayson. «No puedes prometer eso». «Sí, puedo». Ella lo miró y entendió. No los detalles, no lo que haría o cómo lo haría. Entendió que cuando Grayson Mercer decía «puedo», con esa voz, con esos ojos, con esa quietud, no era consuelo. Era verdad. Y ella le creyó, no porque fuera ingenua,
sino porque había vivido lo suficiente con un hombre que hacía promesas vacías como para reconocer cuándo las palabras eran llevadas por algo más pesado detrás de ellas. Silencio. El viento se movió entre ellos. Entonces una pequeña voz se alzó desde detrás de su pierna. ¿Vas a hacerle daño a mamá? Ruthie, de pie detrás de la pierna de Vivian, sus dedos todavía agarrando la tela de los pantalones de su madre. Su cara inclinada hacia Grayson, con ojos que ninguna niña de 3 años debería tener. Ojos que habían visto a hombres hacerle daño a su madre con la suficiente frecuencia como para saber que esta era la pregunta que debía hacerse antes que cualquier otra. Grayson miró hacia abajo y se arrodilló. El jefe de la mafia de Boston, el hombre que controlaba todo lo que se movía por este puerto, el hombre cuyo nombre podía silenciar salas de juntas y vaciar callejones oscuros, se arrodilló en el frío hormigón de un callejón junto a los muelles para que sus ojos estuvieran al nivel de una niña de 3 años que sostenía un oso de peluche al que le faltaba una oreja. No, dijo, no le haré daño a tu mamá. Ruthie lo miró durante mucho tiempo, 3 años, pero lo estaba midiendo con algo más antiguo que su edad, con el instinto de una niña que había aprendido a leer a los adultos no a través de las palabras, sino por la forma en que sostenían sus puños. Entonces Ruthie extendió su mano, una mano diminuta, con los dedos abiertos, la palma hacia arriba. Grayson miró esa mano. Había sostenido muchas cosas en su vida: armas, contratos, los cuellos de los traidores, la mano empapada de sangre de su padre en el coche esa noche en North End. Pero nunca había sostenido nada tan ligero. Tomó la mano de Ruthie, suavemente, como si estuviera sosteniendo algo que temía que pudiera romperse. Vivian se paró sobre ellos, mirando hacia abajo. Su hija estaba de la mano con el hombre más peligroso de la ciudad en un callejón frío y oscuro de Boston en febrero, y sintió que algo se movía dentro de ella que no se atrevía a nombrar. Todavía no, pero estaba allí. No apagues este video. Lo que pasó después lo cambió todo. Lo digo en serio. Quédate aquí. A la mañana siguiente, a las 9, Brennan Holt entró en la sala de conferencias del piso 32 como lo hacía todos los viernes por la mañana. Llegó exactamente a tiempo. Traje gris, café en la mano, el rostro tranquilo de un hombre que había llevado una máscara el tiempo suficiente como para olvidar que la llevaba puesta. Grayson ya estaba sentado a la cabeza de la mesa, sin café, sin documentos frente a él, solo una gruesa pila de papeles boca abajo a su derecha. Petra estaba en la esquina de la habitación. 2 hombres de seguridad estaban fuera de la puerta. Brennan echó un vistazo. Reconoció que la disposición de la sala era diferente a la habitual, pero se sentó de todos modos porque Brennan Holt había sobrevivido durante 14 años gracias a su capacidad para no dejar ver nunca que notaba algo inusual. 14 años, dijo Grayson. Sin saludo, sin presentación, solo 2 palabras. Brennan dejó su taza de café lentamente. ¿14 años de qué? 14 años a mi lado. Grayson dio la vuelta a la pila de papeles, una página a la vez. Las colocó sobre la mesa una por una, como si repartiera cartas. La primera página, un diagrama de las 3 empresas fantasma en Delaware. Dinero entrando y saliendo. $4.200.000. La segunda página, registros de las rutas de envío vendidas a Salazar, fechas, horas, códigos de contenedores que coincidían con los horarios internos de Mercer Maritime, a los que solo el nivel de segundo al mando y superior tenían autoridad para acceder. La tercera página, mensajes encriptados entre Brennan y el contacto de Salazar, decodificados, legibles. La cuarta página, registros de acceso a terminales, la tarjeta de acceso de Vivian clonada, de un pase de visitante firmado por el asistente de Brennan. La marca de tiempo coincidía con el día del simulacro de incendio. La quinta página, detalles de la emboscada en Dorchester, la reunión falsa, la fuente que no existía, los 2 atacantes organizados por el mismo contacto nombrado en los mensajes de Salazar. Brennan miró cada página. No dijo nada. Su rostro no cambió. Todavía no. Grayson colocó la última página sobre la mesa. La sexta página. Registros de llamadas telefónicas.
El número personal de Brennan Holt llamando a Portland, Maine. El número de Travis Wyatt. Hora, 2 días antes. Duración, 7 minutos. Vendiste rutas de envío a Salazar, dijo Grayson. Su voz era uniforme, no elevada. La quietud de un hombre que había sabido la verdad durante mucho tiempo y solo esperaba el momento adecuado. Lavaste 4.2 millones a través de 3 empresas fantasma durante 3 años. Organizaste la emboscada contra mí en Dorchester. Incriminaste a Vivian con una tarjeta clonada para hacerla sospechosa. Hizo una pausa. Y llamaste a su exmarido maltratador. Llevaste a un maltratador de esposas a una mujer y a una niña de 3 años. El silencio duró mucho tiempo. Grayson no dijo nada más. Solo lo miró y esperó. Brennan se quedó quieto durante 30 segundos. 40. Entonces la máscara cayó. No un colapso. Una eliminación. Lenta. Como quitarse una chaqueta de traje después de un largo día. El rostro debajo no era el de un hombre asustado. Era el de un hombre cansado. Cansado de esconderse. No lo entiendes, dijo Brennan, su voz más áspera ahora, más verdadera. El precio de estar al lado de un hombre como tú. La herencia, el consejo, el nombre. Todo te pertenece porque naciste con el apellido correcto. Llevo aquí 21 años. Construí la mitad de lo que llamas tuyo. Y sigo siendo solo el segundo al mando. Sigo siendo solo el hombre que está detrás. Construí lo que tengo, dijo Grayson. Y mi padre murió para que pudiera construirlo. Tu padre te eligió a ti, dijo Brennan. Siempre te eligió a ti. Yo estaba allí primero. Yo era mejor, pero no tenía el nombre. Grayson lo miró. Así que me vendiste a Salazar. Tomé lo que merecía. Llevaste a un maltratador, a una mujer y a una niña. Brennan no respondió a esa pregunta porque no había respuesta que no lo convirtiera en algo que ni siquiera él quería ver. Afuera, en el pasillo, a través de la puerta ligeramente abierta, Vivian estaba de pie con la espalda contra la pared. No tenía la intención de escuchar. Iba de camino a la sala de registros cuando oyó la voz de Brennan. Se detuvo y lo oyó todo. Brennan la vio a través del hueco de la puerta. Sus ojos se posaron en ella por un momento, ya no con odio, sino con algo más cercano al agotamiento. Deberías haber cogido el dinero y haberte ido, le dijo. Viviane lo miró directamente a los ojos. Y tú deberías haber sido honesto hace 14 años. Ambos estaríamos en otro lugar ahora. Grayson miró a Petra. Llama al FBI, dijo. División de Delitos Financieros. Entrégales todo. Petra asintió y salió. Brennan permaneció sentado. Los 2 hombres de seguridad entraron. No se resistió, no corrió, no suplicó. Solo se levantó, se abrochó el botón de la chaqueta del traje por un hábito construido durante 21 años y salió entre los 2 guardias sin mirar atrás. Ese mismo día, Petra contactó al abogado privado de Grayson. El archivo de abuso doméstico fue enviado al FBI junto con pruebas de que Travis Wyatt había presentado una denuncia falsa y una denuncia fraudulenta de persona desaparecida con la ayuda de un viejo amigo del Departamento de Policía de Portland. Travis fue arrestado en un motel en Providence, Rhode Island, de camino a Boston. La orden de arresto contra Vivian fue cancelada. Su nombre fue eliminado del sistema. Por primera vez en un año, Vivian Cross ya no era sospechosa en ninguna base de datos. Se sentó sola en la sala de registros después de escuchar la noticia. No feliz, no aliviada de inmediato. Solo se sentó allí y sintió como el peso que había llevado durante todo un año se levantaba de repente de sus hombros. Y no sabía cómo se suponía que debía ser estar de pie sin él. Margot Ellison se fue a la mañana siguiente. No hubo confrontación, ni lágrimas, ni una llamada telefónica airada a medianoche. Apareció en el vestíbulo a las 9 de esa mañana, con un abrigo de color crema, el pelo pulcro, arrastrando una pequeña maleta detrás de ella. El tipo de maleta que la gente lleva cuando sabe que no volverá, pero no quiere convertir la partida en un evento. Se detuvo en el mostrador de recepción, dijo unas breves palabras a Petra. Luego se quitó el anillo de su mano derecha
el anillo que había llevado durante 2 años en su mano derecha en lugar de la izquierda, porque incluso los símbolos requerían la distancia adecuada, y lo colocó en el mostrador, suavemente. No lo tiró, no lo empujó hacia adelante. Lo colocó allí, como si dejara una respuesta que había pensado muy cuidadosamente. Petra miró el anillo, levantó la vista. Margot ya se había dado la vuelta. Salió por la puerta, entró en la luz gris de una mañana de Boston y desapareció antes del mediodía. No hubo comunicado de prensa ni publicación en redes sociales, solo la partida silenciosa de una mujer que había mirado directamente la situación. La había medido con ojos claros y había tomado una decisión sobre con qué podía y no podía vivir. Hay un tipo de coraje en eso que no todos reconocen. Esa tarde, Grayson encontró a Vivian en la sala de descanso del personal en el tercer piso. Estaba de pie junto a la ventana, mirando el puerto de Boston. Los buques portacontenedores se movían lentamente sobre el agua gris. Las grúas giraban. La ciudad se extendía detrás de ellos, indiferente y viva al mismo tiempo. La forma en que Boston siempre había vivido, sin importarle quién venía y quién se iba, solo continuando. Grayson entró, sin chaqueta de traje, sin la compostura medida de la sala de conferencias. Parecía un hombre que había pasado toda la noche despierto tomando decisiones importantes y había venido aquí ahora a descansar, aunque solo fuera por un momento, del peso de ellas. Se paró a su lado en la ventana. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. Boston se movía bajo ellos. Brennan ha sido entregado, dijo al fin. El FBI se movió rápidamente. Estamos comenzando una auditoría interna completa. Hizo una pausa. Tu trabajo está confirmado oficialmente. Un puesto en supervisión de operaciones si lo quieres. Lo quiero. Silencio. Luego habló de nuevo lentamente, como si cada palabra fuera pesada. Y estaba eligiendo con cuidado. Mi padre construyó todo esto de la nada. Solía decir que la lealtad no era una táctica, era el fundamento, que sin ella todo lo demás era solo territorio. Dejó escapar un suspiro. Después de su muerte, me dije a mí mismo que estaba viviendo según eso. Me convencí de que lo estaba haciendo bien. Luego vi a la persona más cercana a mí venderme durante 3 años y no lo vi. Se giró para mirarla, y entonces una mujer sin nada, absolutamente nada, caminó por la nieve para devolver algo que no era suyo. Hizo una pausa. Me recordaste cómo se suponía que debía ser el fundamento. Vivian lo miró. No hice eso por ti, dijo suavemente. Lo sé, respondió él. Por eso importa. El silencio se movió entre ellos, suavemente esta vez, no pesadamente. Ruthie me preguntó esta mañana si nos quedamos, dijo Vivian. Su voz era más suave ahora. Preguntó si esta es nuestra casa. ¿Qué le dijiste? Le dije que vería. Casi sonrió. Casi. No del todo, pero más cerca que cualquier cosa que ella hubiera visto en su rostro. Vivian miró la ciudad abajo, la ciudad que la había acogido con las manos vacías. Las calles donde había aprendido que el hambre se podía sobrevivir, que la dignidad era una elección y que el amor era algo que protegías incluso cuando te costaba. Se volvió para mirarlo. El hogar no es un edificio, dijo con cuidado. Es la sensación de que finalmente has llegado a un lugar donde decir la verdad es seguro. La miró durante mucho tiempo. Luego dijo, entonces quédate. Simple, seguro, real. Ella asintió, y por primera vez en un año, el peso que había estado llevando cambió. No porque alguien se los hubiera quitado, sino porque por fin alguien estaba a su lado y le decía, no tienes que llevarlo sola. Pasaron las semanas, luego los meses, el invierno de Boston dio paso a la primavera. Y la primavera trajo consigo algo que Vivian había olvidado, el olor a calidez que no había que suplicar, no había que buscar, solo llegaba naturalmente como si siempre hubiera pertenecido a este lugar. Ruthie descubrió el patio trasero del edificio junto al puerto, donde un viejo arce había estado más tiempo que cualquiera de los edificios a su alrededor. Le puso un nombre. Lo llamó Henry. Nadie sabía por qué Henry, pero Ruthie dijo con una voz muy seria que el árbol parecía un Henry,
Y nadie se atrevió a discutir con una niña de 3 años una vez que había tomado una decisión. Todas las tardes, Ruthie le traía a Vivian pequeñas hojas como regalos, y esperaba ser elogiada con la solemnidad que solo una niña de 3 años puede llevar. Vivian construyó su papel en la empresa con el mismo cuidado y precisión que había usado para restaurar el orden en la sala de registros, en silencio, sin alardes, sin pedir crédito. Trabajaba y el trabajo hablaba por ella, y entre ella y Grayson, todo creció como crecen las cosas reales. No en un momento dramático, sino en 100 pequeños. Una conversación en el pasillo que ambos pretendían que durara 2 minutos, pero que se alargó a 20, luego a 30. Luego ninguno de los dos podía recordar cuándo había dejado de ser una interrupción y se había convertido en la mejor parte del día. Un libro que ella le sugirió que leyera, y él realmente lo leyó. Luego lo trajo de vuelta con notas en los márgenes de las que quería hablar, porque él fue el primer hombre que le había preguntado qué pensaba, y realmente quería escuchar la respuesta. Una tarde en el patio, detrás del edificio, Ruthie dormía entre ellos en un viejo banco, su cabeza en el regazo de Vivian, sus piernas sobre las de Grayson, y ninguno de los dos se movió durante una hora porque ambos sabían que hay momentos que se rompen si te mueves demasiado rápido. Ella fue la primera persona que le dijo claramente cuándo estaba equivocado y no quiso nada de él después. No era perfecto. Él trabajaba demasiado y ella se lo decía. Ella cargaba demasiado sola y él se lo decía. Discutían sobre cosas pequeñas y hablaban hasta que ambos entendían. Eso era lo que lo hacía real. La tarde en que le dijo que la amaba. Estaban en el patio trasero. La primera noche cálida de principios de verano en Boston, llena de los sonidos de la ciudad haciendo lo que las ciudades siempre hacen. No preparó el momento. No lo planeó. Simplemente se giró hacia ella y dijo, «Te amo. Lo digo porque quiero decirlo, no porque el momento sea el adecuado». Ella lo miró durante mucho tiempo. «Yo también te amo», dijo. «He tenido miedo de eso por un tiempo». «Lo sé», dijo él. «Yo también». Y Ruthie, como si lo hubiera planeado de antemano, gritó desde dentro de la casa en ese preciso momento. «¡Mamá!». Ambos se rieron. Vivian se levantó y fue adentro con su hija, su corazón llevando más calidez de la que jamás había pensado posible y menos miedo del que había sentido en años. La gente dice que una elección honesta puede cambiar una vida entera. No lo creemos. No cuando tenemos hambre. No cuando tenemos frío. No cuando estamos sentados en un coche averiado en un aparcamiento helado con todo lo que poseemos en el asiento trasero y una niña confiando en nosotros con todo su pequeño corazón. En momentos como ese, la honestidad parece un lujo. Parece algo de lo que la gente habla desde dentro de casas cálidas. Pero Vivian Cross se sentó en ese coche a las 2 de la mañana en medio de un invierno de Boston y la eligió. No la eligió porque fuera fácil, la eligió porque la voz de su madre todavía estaba dentro de ella, porque su hija la estaba mirando, incluso mientras dormía. Y esa elección silenciosa y privada que nadie vio, se convirtió en la puerta por la que todo lo demás entró. Un trabajo, un hogar, seguridad para su hija, un amor que había dejado de creer que existía, no porque el mundo recompense la bondad, sino porque la bondad, cuando se protege honestamente, se convierte en el fundamento bajo todo lo que dura. Si estás llevando algo pesado en este momento, si el camino se siente largo y el frío no cede, y te preguntas si la dignidad vale el precio que te pide, quiero que sepas esto. Lo vale. No de inmediato, no en voz alta, no de la manera que imaginamos cuando estamos desesperados. Pero lo es, porque las cosas construidas sobre la honestidad no caen fácilmente. Que tus elecciones honestas te encuentren. Que abran puertas que habías dejado de creer que existían. Que la persona adecuada te vea exactamente como eres. Y que todo lo que has llevado a través del frío finalmente encuentre su camino a casa. Si esta historia te conmovió de alguna manera, realmente quiero saber qué sentiste. ¿Cómo te impactó esta historia? ¿Te recordó a alguien en tu vida real? ¿Hubo un momento que te hizo detenerte a pensar? Por favor, compártelo conmigo en los comentarios desde lo más profundo de tu corazón.
porque cada comentario que dejas nos da la fuerza para seguir contando historias como esta todos los días. Si crees que esta historia lo merece, por favor, presiona el botón de me gusta. Compártela con alguien que necesite escucharla hoy y suscríbete a nuestro canal para no perderte los próximos videos. Deseo a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y paz en cada uno de sus días. Adiós y nos vemos en el próximo video.